amigas y amigos. En esta ocasión vamos a hablar de los belenes. Pues bien, como verán ustedes, hemos cambiado en este capítulo de decorado. Estamos en otro lugar donde, bueno, detrás mía pues tengo el nacimiento que este año, como todos los años, ponemos en mi casa. Hoy vamos a hablar de los belenes. Y bueno, me ha parecido oportuno porque estamos ya pues con ese olorcillo a Navidad, ya las luces se han encendido, ya se escuchan o empiezan ya a escucharse algunos villancicos. Total, que ya estamos imbuidos en esa fiesta tan bonita por lo menos para mí y para muchos, como es la Navidad. Y me ha parecido muy oportuno pues comentaros en este capítulo, hablar sobre la historia de los belenes. La historia de los belenes es muy antigua. Hay que decir primero de que lo que es la iconografía de la Natividad de Jesús, encontramos rastros o evidencias de que ya en el siglo III ya se tenía muy en cuenta esa Natividad de Jesús. Sobre todo hemos encontrado representaciones de esta natividad en las catacumbas romanas, incluso en catacumbas griegas. Pero era como una representación iconográfica, unos cuadros, unos dibujos que se pintaban en la pared donde aparecía San José, la Virgen, el Niño, e incluso en algunos aparecían hasta el buey y la mula. Pero no sería hasta el año 1223 cuando San Francisco de Asís pues se le ocurrió celebrar una misa en una cueva de pastores. Dicen que era una cueva de, bueno, donde se guardaba el ganado y tal, y se hizo allí una misa, pero para darle más carácter a aquella celebración, pues se le ocurrió poner allí unas, en algunos lugares dicen que fueron unas figuras de piedra que representaban a San José, la Virgen, el Niño y algunos elementos más. Y en otros he leído que bueno, por lo que se puso en la cueva fueron unas piedras que representaban simplemente a San José, la Virgen y el Niño. La cuestión es que aquello pues atrajo a mucha gente, aquello gustó mucho, y a partir de entonces pues se empezaron a hacer la misa del gallo. Principalmente se hacía con las figuras del Belén, para que todo el mundo pudiera tener una idea más clara de lo que era allí se estaba representando. Hay que decir que también en el siglo VIII, creo que fue en el siglo VIII, las monjas de Santa Clara sacaron también lo que fue la representación de los belenes, pero vivientes. O sea, vestían a personas como San José, la Virgen, eran como actores que se ponían en esas celebraciones de la misa, y se hicieron muy populares esas celebraciones vivientes, de Belén viviente. Pero aquello, digamos que fue degradándose tanto que aquello, más que ser una representación religiosa que se hacía en esta época de Navidad, se convirtió ya en una chanza, en una farsa, e incluso llegaban a tener algunos aspectos que sugerían más a lo pagano que a lo religioso. Tanto fue así que Inocencio III, el Papa Inocencio III, prohibió aquellas representaciones que luego
con el tiempo, ya en el siglo XX, por ejemplo aquí en Málaga, yo he visto de hacerla. Se hacían los belenes vivientes por la zona de Carranque, por la zona de Capuchino, se hacían esas representaciones y quedaban verdaderamente bonitas. Pero el Belén como Belén, con las figuritas y todas estas cosas, nace prácticamente de una idea de Carlos III, Carlos III, rey de España, que anteriormente fue rey de Nápoles, y que este hombre, como saben ustedes, fue un hombre muy amante de las artes, un hombre muy comprometido con todo lo artístico, tenía una sensibilidad muy especial, y este hombre, cuando se vino a a España, se trajo de Italia una serie de figuras, ya no solamente lo que era en sí el misterio, San José, la Virgen, el Niño, la burra, el buey, la Anunciación, los Reyes Magos, etcétera, sino que trajo también otras figuras de pastores, etcétera, etcétera. Y aquello eran figuras que se habían hecho en lo que era la escuela italiana. Cuando llegó aquí, pues esto de representar así los nacimientos con las figuritas y tal, pues en España, bueno, en España ni, salvo en Italia, que sí había alguna pequeña tradición, en España pues eso no se había visto. Entonces el rey montó en el palacio, y cada año hacía lo mismo, montaba ese Belén, que estaban hechos, pues fíjense, con esas figuras artísticas de la escuela italiana, que eran maravillas, todavía vemos esas figuras de escuela italiana, que todavía se pueden ver, y nos quedamos asombrados. Bueno, pues el rey puso allí en palacio este Belén, y claro, invitó a todos los nobles y tal a que fueran allí a verlo, y los nobles pues quedaron impresionados. Tanto fue así que muchos nobles, pues emulando lo que había hecho el rey, ellos también compraron en Italia, compraron figuras de este tipo, otras se hicieron aquí, y montaban en sus palacetes, en sus palacios, montaban todos los años un Belén, una cosa como emulando lo que había hecho el rey, porque no solamente digamos que por refrendar esa idea que había tenido el rey, sino porque a ellos verdaderamente les gustaba. Y claro, el rey había invitado a los nobles, pero los nobles invitaban pues también a las altas personalidades. Las altas personalidades también montaban después sus belenes en sus casas y en donde fuera, y ya invitaban a la gente del pueblo. Total, que aquello se fue extendiendo hasta el punto de que llega hoy, que raro es la institución pública o privada que no monta un Belén llegando a las Navidades. Hay que decir que en Málaga tenemos la suerte de contar con ciertos elementos institucionales públicos y privados, y algunos de ellos, como son por ejemplo la Federación Malagueña de Peñas, que con sus más de 130 asociaciones federadas, pues en toda la provincia de Málaga, pues todos los años montan el Belén, el concurso de Belén, e impulsan el que estas tradiciones no se vayan perdiendo. Igual que eso, pues tenemos otras asociaciones, como puede ser la Coracha, etcétera, etcétera. El ayuntamiento también, raro es la Junta de Distrito del ayuntamiento que no tiene su propio Belén. Mi junta de distrito, que es la de Bailén Miraflores, que es la que tengo más cerca, pues precisamente tiene un Belén que es una maravilla, que es de nuestro amigo Pepe Urbano, que además lo pueden ustedes seguir en YouTube. Tiene un canal, Pepe Urbano Belenes, o el belenismo de Pepe Urbano. Pueden ustedes buscar lo que es rápido, se ve y ven cosas preciosas. Pero también la Diputación y
y después a nivel privado, muchas casas, como me pasa a mí, todos los años monto un Belén, porque para mí es una tradición que vengo haciendo desde pequeñito, porque ya, fíjense, para mí el Belén, para mí y para muchas personas, el Belén ya no es solamente el montar el Belén, representar lo que fue aquella ya natividad de Jesús, pero para mí trasciende más del ámbito religioso incluso. Yo recuerdo a principios de los años 60, tendría yo unos 6, 7, 8 años, yo recuerdo cómo mi padre, entonces no había los medios que hay hoy, pero mi padre pues apenas sin medios, pues en el salón de su casa, en un rinconcito, mi madre le dejaba un hueco y él montaba todos los años un Belén. Un Belén, imagínense cómo eran los belenes de entonces. Entonces mi padre, todo era reciclado, como la mayoría de los belenes, piedras, tierra, serrín, ramas del campo que cogía, y luego las casitas y eso pues se hacían pues con lo que pillaba. Eran cartones que cortaba, los pintaba y tal, y las figuritas eran de barro, que no era barro cocido, era barro que se hacían en unos moldes, luego se sacaban, se secaban al sol y se le daba con pintura plástica, óleo, la que hubiera, que no fuera acrílica, porque la acrílica deshacía la figura. Y entonces pues con eso se montaba un Belén que quedaba verdaderamente bonito. Fíjense, era muy complicado, ahora hay de todo, pero antiguamente, ya estoy hablando de los años 60, incluso es que a algunos nos sorprende cuando se dicen estas cosas, porque parece que esto era de toda la vida, pero por ejemplo no teníamos ni pegamento, o sea, se pegaban los cartones y cosas, hacían las casitas, se hacían con agua y harina, que era un aglutinante que era pegajoso, y después al secarse pues se quedaba pegado. El pegamento y medio vino mucho después, y la cola, ¿para qué vamos a decir? Entonces tampoco había el corcho blanco, que es con el que yo, por ejemplo, porque yo todos los belenes que hago todo reciclado. Yo apenas, vamos, no, ni apenas ni nada, que no compro ninguna casita, ni compro nada, todo lo hago yo según se me va ocurriendo, y muchas veces pues es los embalajes de las cajas que vienen en el corcho blanco, pues eso es lo que yo utilizo. Pero digo que el Belén trasciende más de lo puramente religioso, porque yo recuerdo cuando mi padre hacía estos belenes, que yo los miraba con la boca abierta, me quedaba asombrado viendo lo que mi padre había hecho, con la boca abierta, y los ojos míos parecían dos huevos fritos, que me quedaba extasiado mirando aquello. También hay que decir que los niños de entonces no teníamos televisión, no teníamos ningún otro atractivo infantil, y aquello pues para mí, para muchos niños, era algo muy peculiar. Y hoy en día, ya cuando uno ya peina más que canas, ya han pasado en mi caso ya han pasado 70 años, pues cuando monto el Belén, no solamente monto el Belén, sino que monto, digamos, un altar de los recuerdos, y no puedo por menos que acordarme siempre, inexcusablemente tengo ese mismo recuerdo que se repite, y es el ver a mi padre montando el Belén. Y eso, pues todos los años con el Belén, pues hace que lo tenga presente. De modo que fíjense qué cosa para mí tan entrañable que es el Belén, que es una cosa artística que a mí me gusta. El Belén mío es muy sencillo, es muy naif, muy casero, pero yo disfruto mucho, y mis nietos también disfrutan mucho, pero además tiene el que me trae esos recuerdos de entonces. No quiero hacer el vídeo más largo, os voy a mostrar ahora unas imágenes del Belén mío, sean condescendientes, y hasta aquí lo dejamos. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dadle al dedito para arriba, que es el me gusta,
y si podéis suscribiros, mejor que mejor. Y si conocéis a alguien que le pueda interesar estos vídeos, pues ya sabéis, mandárselo, que estoy seguro que os lo va a agradecer. La semana que viene hablaremos también de otro tema de Navidad que también es muy entrañable. Así que pásenlo bien y disfruten lo que puedan. Muchas gracias. El niño Dios ha nacido y en el barrio de Triana los pescaditos del río le están cantando una nana Victoria. Dale un besito, madre Victoria. Gloria recién nacido. Gloria. En el portal de Belén, raterillas ya han entrado y al niño recién nacido los pañales le han quitado a la Gloria. Dame un besito, madre Victoria. Gloria recién nacido. Gloria. La Virgen estaba lavando y tendiendo en el romero. Los pajarillos cantaban, los romeros floreciendo. Victoria, dame un besito, madre Victoria. Gloria recién nacido. Gloria. Los arguilando de mama lo esperamos paño nuevo. Son 3 chicas por cabeza, mi vida. Unos arguilando bueno.